Muy bien. Hace poco tuve la oportunidad de estar en un estudio con unos hermanos y les decía, si nosotros pudiésemos, simplemente si nosotros pudiésemos tratar de percibir, de darnos cuenta cuán grande Dios es, ¿qué diríamos nosotros? Obviamente Dios es espíritu, no podemos medirlo a Él en términos materiales o físicos, pero sí por lo menos nosotros podríamos imaginarnos algo. Cuán grande Dios es. Y podríamos nosotros ciertamente decir, Dios es grandísimo. Nosotros muchas veces decimos, Él es infinito. Sí, pero el infinito como que no pega en nuestra mente, ¿verdad? Porque es infinito, no pega en nuestra mente. Pero si tratamos nosotros, decía, de tener una idea, cuán grande Dios es, diríamos, cierto, Él es grandísimo. A tal punto que la Biblia menciona y dice, sí, simplemente como para nosotros tener una idea, una vez más, no se puede medir a Dios en una manera física o material, pero simplemente como para que nosotros pudiésemos tener una pequeña idea de cuán grande Dios es, nos dice que la Biblia es la tierra es estrado de sus pies. Cuán grande Dios es. Y todo lo que eso significa, poder, conocimiento, sabiduría, amor, absolutamente todo lo que eso significa. No existe nada comparable con Él. Pero ahora, ¿qué de nosotros? Si nosotros pudiésemos imaginarnos de cuán grandes o pequeños somos comparado con Dios, ¿cree usted que podríamos hacerlo? Alguien una vez o alguien dijo, seríamos como una hormiga junto al hombre. Creo que aún una hormiga sería muchísimo, ¿sí? En nosotros cuando nos comparamos con Dios. Porque nosotros somos cosa minúscula, muy minúscula, comparado con Dios. Y así como dije, Dios es tan inmenso y todo lo que esto significa, poder, capacidad, entendimiento, conocimiento, sabiduría, todo lo que eso significa, si hablamos de nosotros y cuán minúsculos somos, también tenemos que incluir cuán poco conocimiento tenemos, cuán poco entendimiento tenemos, cuán poca capacidad en verdad nosotros tenemos si confiamos en nosotros mismos. Digo esto, ¿por qué razón? Porque se ha dado usted cuenta cómo es que nosotros dejamos de escuchar a Dios con tanta facilidad para escucharnos a nosotros mismos. ¿Se ha dado usted cuenta cuánto nosotros actuamos como que si nosotros supiésemos más que Dios mismo? ¿Cuánto sabe usted para compararlo con Dios? Pero qué fácil se nos hace a nosotros dejar de lado lo que Dios nos enseña, lo que Dios quiere para con nosotros, para nosotros adoptar más bien nuestras propias ideas, nuestro propio conocimiento. Y hermanos, aún así tuviésemos a toda la humanidad junta, no llegaríamos a Dios ni siquiera a los talones. Sí, está sonando el teléfono. Apágalo. O préndelo y que escuche la predicación. Claro, responde y que escuche la predicación mejor. ¿Cuánto sabemos nosotros más que nuestro? Ciertamente. ¿Por qué digo esto?
Número uno, muchas veces usted y yo tratamos y pretendemos de entender qué es la vida. ¿Se ha dado usted cuenta de ello? ¿Cuántas veces usted ha tratado de entender qué es la vida y cómo debe vivirse la vida? Todos en algún momento lo hemos hecho. ¿Qué es la vida? ¿Y cómo debemos vivir? Todos lo hemos hecho en algún momento. ¿Sabía usted que Dios nos dice qué es la vida? Pero a pesar de que Dios nos dice qué es la vida y cómo debemos vivirla, no le hacemos caso a Él, ¿o sí? Más nos hacemos caso a nosotros mismos. ¿Sabía usted que Dios nos ha dicho también cómo nosotros debemos instruir a nuestros hijos? Pero nosotros tampoco le hacemos caso a ellos. Nos hacemos caso más a nosotros mismos. Y digo esto porque el pasaje que comenzamos a estudiar la semana pasada tiene que ver con ello. Y mire lo que dice, sí, a partir del versículo 5. Y esta parte del versículo 5, a partir del versículo 5, nosotros la llamamos como la disciplina divina. Una verdad rechazada. Repito, es lo que hacemos. O sea, Dios nos enseña que cierto, su disciplina es correcta. Pero nosotros sabemos más que Dios y le hemos llegado a rechazar. Nosotros amamos mejor que Dios y hemos aprendido a rechazar. Y mire lo que dice acá. Y habéis ya olvidado la exhortación. O sea, estos hermanos lo dejaron de lado. Estos hermanos decidieron dejar de lado esta exhortación. ¿Cuál es esa exhortación? Que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿No nos gusta eso a nosotros? No nos gusta. Lo vemos como que si está mal. Y les dije la semana pasada, lo que en realidad está mal es que nosotros no nos vestimos del Espíritu de Dios para vivir. Simplemente nosotros vivimos y hacemos las cosas más en base a lo que nos suena bien o no nos suena bien. Cuando lo ideal es que usted y yo nos vistamos del Espíritu de Dios, nos llenemos del Espíritu de Dios para que nosotros comprendamos qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos. No se trata este pasaje de que usted castigue o no castigue a sus hijos. De lo que se trata es de que usted viva guiado por el Espíritu de Dios, y dijimos, lleno del Espíritu de Dios. Y varias cosas van a ocurrir cuando nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios. Número uno, Dios lo va a llevar a la iglesia. Claro que sí, Dios lo va a llevar a la iglesia. Eso es número uno, y lo dice Efesios, no vamos a ir porque la semana pasada ya lo vimos. Dios lo va a llevar a la iglesia. Hermano, ¿sabía usted que Jesús está intercediendo por nosotros allí con el propósito de que como iglesia podamos reunirnos y crecer en su santidad? Eso es lo que Jesús está haciendo. Pero nosotros estamos muchas veces más interesados en otras cosas. En otras cosas que me parece bien, que me gusta más. Y ya estamos cayendo en esto. ¿Se ha dado usted cuenta cuán grande nuestro Dios es? Cuán minúsculos nosotros somos. Y estamos hasta retando su entendimiento, su pensamiento, su obra. Es lo que hacemos. ¿Qué de malo hay en esto o en esto otro? ¿Qué de malo hay? Eso es nuestro pensamiento, ¿no? Y Jesús está diciendo, hijos, yo estoy trabajando para que todos ustedes puedan estar en alabanza con Dios. ¿Qué mejor momento para ello? ¿Qué mejor momento para ello? No, decía, no se trata, dele a sus hijos como a hijos. No, ojalá que sean sus hijos. Pero no les den como a hijos.
No, de lo que se trata es que nos llenemos del Espíritu de Dios. Y hermanos, entiendan, Dios en su Espíritu sí castiga a sus hijos cuando es necesario. Pero nosotros pensamos que nosotros, repito, amamos a nuestros hijos más. Y no se trata de ello. De lo que se trata es llénese del Espíritu, hermanos, para que usted trate de hacer lo que Dios quiere que usted haga. Dios no viene de frente a nosotros y nos tira un manazo, ¿verdad? No, Dios no hace eso. Dios nos hace comprender, hijo, eso está mal. Pero lamentablemente nosotros los seres humanos somos de los que, si me das la mano, ¿qué es lo que hago? Lo somos. Y nosotros comenzamos, nada me pasa, nada me ha pasado. Y Dios comienza a poner la cosa un poquito más seria. Llegamos a la incredulidad, a la dureza del corazón, y Dios, ahí sí dice hasta, mire usted en el versículo número 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota. O sea, hasta llega a eso. ¿Por qué razón? Porque entiéndase lo siguiente, ¿sí? Que mejor es una persona castigada que una persona incrédula o un creyente incrédulo. Entiéndase de eso. Y Dios lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. Es más, les dice a estos hermanos, yo lo voy a hacer. Porque Dios desea que usted y yo, hermanos, número 1, versículo 9, sí, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ni idea tenían de lo que hacían. Sí. O sea, comparado con Dios, ni idea tenemos muchas veces de lo que hacemos. ¿Cuántas veces usted no se ha arrepentido de lo que ha hecho con sus hijos? Bueno o duro. Porque a veces pensamos, lo bueno, no, sí. Y después hoy metí la pata acá. Todos lo hacemos. No lo hacemos con mala intención, pero sí lo hacemos muchas veces por dureza de nuestros corazones, porque no lo hacemos conforme a Dios, sino que simplemente conforme a nosotros lo queremos. Y ahí es cuando nos equivocamos. Cuando hacemos las cosas conforme nosotros lo queremos, lo pensamos, pensando, no, sí, así tiene que ser. Y dejamos de lado a Dios. Pero decía, miren, ¿por qué razón es que Dios disciplina acá? Y acá ya estamos hablando de la disciplina espiritual, obviamente. Versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Nosotros sí para escuchar, ¿no? Que mira, el autor tal dijo esto, el autor tal dijo esto, el autor tal dijo esto, y ojalá que esté en lo correcto, y solo va a estar en lo correcto si eso se conforma a la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros simplemente seguimos ello y desechamos a Dios. Cuando la idea es, escuchemos a Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Conocimiento, entendimiento, es una de las cosas que más están creciendo en nuestra sociedad. Pero moralmente hablando, ¿estamos mejor nosotros como sociedad? Me temo que no. Me temo que no. Es increíble las cosas que se escuchan. Eso sí, ahora usted coge un medio de información y ¿qué es lo que más escuchamos? Maltratos. Sí, maltratos. Y nos preguntamos, ¿pero por qué razón? Y claro, vamos a tratar nosotros de dar razones, pero lamentablemente por lo general no vamos a dar la razón porque nos estamos apartando de Dios, porque estamos dejando de escuchar a Dios. Y ese es el gran problema. Hasta el cristianismo, o sea, hasta usted y yo, hasta iglesias del Señor, estamos dejando de escuchar a Dios. Y no es algo nuevo. Mire usted, aquí en el versículo número 5 que lo hemos leído, dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Estos hermanos ya lo estaban haciendo.
y nosotros seguimos cometiendo el mismo error. ¿Por qué razón es que Dios disciplina? Ahí está la respuesta, ¿no? Qué hermoso es Dios, qué maravilloso es Dios, qué grande es Dios. ¿Por qué disciplina Dios? Y mira, ahí está la respuesta. Dice al final del versículo 9. Y, ¿qué cosa dice? Ahí lo dice. Viviremos. Eso no es lo que dice su Biblia. Pero para usted, ¿qué cosa es vida? ¿Se da usted cuenta? ¿Qué cosa es vida para usted? Y comenzamos, no, para mí vida es esta, para mí vida es esto y esto, y no nos ponemos a pensar, hey, ¿qué es lo que Dios dice respecto a la vida? ¿Qué es vida? ¿Qué significa vivir en verdad? ¿Qué es? Porque muchas veces nosotros decimos, vida es disfrutar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decimos. Vida es hacer lo que a uno le gusta. Vida es tener lo que uno quiere. Y comenzamos nosotros con un número de cosas, pero no nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que Dios me dice? ¿Qué es lo que Dios dice respecto a la vida? Bueno, nos dice primero, ¿sí?, que Jesús es vida. Jesús es vida. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Pero no ayuda mucho eso, ¿verdad? Sí, o sea, no ayuda mucho. Porque usted y yo lo sabemos eso, pero no ayuda mucho. ¿Por qué es que no ayuda mucho? Porque simplemente nosotros pensamos que con decir Jesús, ayúdame, ya listo. Pero creo yo que podríamos nosotros darnos cuenta mejor de lo que Jesús es y quiere que nosotros comprendamos. Vamos rapidito a Mateo. Vamos a regresar aquí a Hebreos. Vamos a Mateo. Mateo, el capítulo número 7. Mateo, capítulo número 7. Vamos con el versículo número 13. Mira lo que dice ahí. Entrad, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero luego el versículo 14 nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. O sea, ¿cuál es este angosto? ¿Qué es ello? ¿A qué nos referimos con esto? Es vivir conforme a Jesús. Es escuchar a Jesús, es obedecer a Jesús, es hacer lo que Jesús nos dice. Y cierto, muchas de las cosas que Jesús nos dice y nos enseña, humanamente hablando, no nos satisface. Humanamente hablando, nos hace sentirnos restringidos. ¿Y quién quiere vivir así? Porque usted y yo queremos ser libres. Usted y yo queremos ser... Vamos a cantar el himno nacional. Pónganse de pie para cantar el himno nacional todos. Vamos a cantar, porque comienza con... Somos libres. Eso es lo que queremos. Pero no nos damos cuenta que no sabemos nosotros qué es libertad. La vamos a malutilizar. Voy a hacer un ejemplo. ¿Sí? En un par de semanas, Dios mediante, 3 semanas, no lo sé. ¿Sí? Pero más adelante, vamos a regresar a Hebreos. ¿Sí? Vamos a regresar a Hebreos. ¿Ya? Vamos a regresar a Hebreos. Lo estamos estudiando el capítulo 12, pero vamos a ir al capítulo 13 por un ratito. Vamos a ir al capítulo 13 por un ratito, ¿sí? ¿Sí? Por un ratito nada más. Capítulo 13, versículo 17. Sí, capítulo 13, versículo 17. Mira lo que dice ahí, ¿sí? Obedeced a vuestros pastores, ¿correcto? Y sujetaos a ellos. Estas son palabras fuertes estas. Sí, son palabras fuertes. ¿Por qué razón? Mira lo que dice a continuación.
porque ellos velan por vuestras almas. Pregunta, rapidito aquí una pregunta, ¿sí? Pregunta. ¿Cuánto confía Dios en que usted puede velar por su propia alma? Pregunta nada más. Porque si confiase en que nosotros podemos velar por nuestras propias almas, ¿para qué pastores? ¿Tiene sentido? Pero usted y yo creemos que sabemos más. Creemos que sabemos más que Dios. Porque es cierto, tenemos a Dios como nuestro pastor, ¿correcto? El buen pastor. Y este pastor ha dicho, voy a poner otros pastores, ¿sí?, para que se ayuden. Moraleja. Posiblemente nosotros no somos capaces de velar por nuestras propias almas, y usted lo sabe. Usted lo sabe. Yo lo sé. Pero aún así, no nos es suficiente, ¿o no? Porque cuando el pastor predica, el pastor debe predicar esto. El pastor ya debe cambiar su mensaje. Algo más bacán, ¿no? que nos saca de acá. ¡Pilas! ¡Victoria, hermano! Eso es lo que... Y hermanos, entiéndase. El Señor no nos ha llamado a que ustedes sean pilas, ¿sí? El Señor nos ha llamado a que vivamos de acuerdo a su palabra, porque eso es lo mejor para nosotros. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Yo estoy muy seguro que posiblemente usted prefiere escuchar a algún predicador de YouTube, ¿sí?, porque YouTube se ha convertido hasta espiritual, ¿no? Que le haga sentirse bacán, mira cómo habla, ¿no? Qué bacán. A lo que la palabra le enseña. Porque usted todavía dice, y usa la palabra, usa la Biblia. Usted sabe que aún no sabe que el mismo Satanás conoce la Biblia. Claro, ¿se acuerda cómo tentó a Jesús? Lo conoce. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Por eso necesitamos tanto escuchar a Dios. Necesitamos tanto escuchar a Dios. Y Dios desea que usted y yo, hermanos, entendamos que su deseo es que nosotros vivamos en su fe. Recuerde, ¿sí? Mira lo que dice el versículo número 2 del capítulo 12. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Es en Jesús. O sea, no es en lo que usted quiere, no es en lo que yo quiero, es en Jesús. ¿Qué es lo que Jesús me dice? Y si Jesús me dice, ¿qué cosa es? Santa. Para los antiguos, santa palabra, ¿no? Y es cierto. Pero nosotros, ¿cómo nos cuesta ello? Voy a decir algo de lo cual en realidad me da vergüenza, ¿sí? Pero que es una realidad. Una de las fechas que se mencionaron en la sesión de ayer para la Cena del Señor fue el domingo 30 de abril. Domingo 30 de abril. Les dije, hermanos, sin embargo, tengamos cuidado, porque el día siguiente al domingo 30 de abril, ¿qué día es? 1 de mayo. ¡Ey! Fin de semana largo. ¿En qué pensamos? ¿O no? ¿O no? Claro que eso es lo que hacemos. Estamos pensando en... ¡Ay, qué bacán! No nos interesa qué es lo que Jesús esté haciendo. Nos interesa en qué es lo que yo quisiera hacer.
La pregunta es, ¿estamos escuchando más a Dios o estamos escuchándonos más a nosotros mismos? Porque repito, sí, en el versículo número 9 del capítulo 12, al final nos dice, hey, hay que escuchar a Dios, hay que obedecer a Dios muchísimo más de lo que aún obedecíamos a nuestros padres. No significa no obedezca a sus padres, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar con ello? Viviremos. Y claro, usted ya está pensando ya, uy, vamos a vivir más porque el Señor nos va a bendecir y nos va a dar. No, no, no. ¿Sabía usted que vida en Jesús en verdad no necesariamente significa que todo va a salir como uno quiere? Por eso es que nos dice, ¿no? Conforme se menciona en el versículo número 2, ¿sí? Habla de Jesús, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Su vida fue la cruz, su carrera de fe fue la cruz, pero su mirada no estuvo en la cruz. Su mirada estuvo en yo voy a obedecer y cuando yo obedezca después de todo este sufrimiento, Dios me va a llevar a su diestra. Y eso es lo que dice acá en el versículo 2 también al final. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nosotros queremos recompensas acá. Dios nunca nos ha ofrecido recompensas acá. Dios no nos ha ofrecido recompensas acá. Dios nos dice, no, miren a cuando yo venga. Miren a cuando yo venga. Pero mientras tanto nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús. Así como Jesús sufrió, si nos corresponde sufrir, también ese Jesús nos va a preparar para ello. Nos va a capacitar para ello. Algo más que quisiera que usted entienda respecto a la disciplina. ¿Sí? Versículo número 10 del capítulo 12. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Qué dice ahí? Déjeme hacerle la pregunta. ¿Cuánto cree usted que esto ha cambiado? ¿De cuánto cree usted que esto ha cambiado? Repito, ¿sí? Ellos nos disciplinaban como ellos querían. O sea, ¿cuánto cree que esto ha cambiado? Posiblemente no mucho. El verdadero cambio estaría en, Señor, ayúdanos a instruir a nuestros hijos en ti. Ese sería el verdadero cambio. Pero mientras nosotros pongamos la mirada en lo que la gente dice, posiblemente no hay mucho cambio. Porque eso es lo que más hacemos, ¿verdad? Lo que el libro dice. Justo hoy día leí un artículo, me parece interesante, ¿sí? Decía, ¿por qué no utilizar la violencia en la disciplina? Y me parece correcto, no se debe usar la violencia, ¿sí? No se debe usar la violencia, para nada. ¿Sí? Y dadas las razones. Pero aquí no estamos hablando de violencia, aquí estamos hablando de ayudar para que el niño, la niña sea instruida. Porque hermanos, porque muchas veces nos ocurre a nosotros con nuestros hijos. Ya, esta es la última vez que te aviso, ¿ah? Y de pronto, pasa un par de minutos, ya, esta es la última vez que te aviso, ¿sí? Y continúa, esta es la última vez. Y en eso sí tengo que pedir disculpas. Porque usted como buena oveja, quizás eso lo aprendió de mí. Porque cuántas veces yo predicando no digo, ya, este es lo último que voy a decir. Y no termino ahí, ¿verdad? Sino, esto es lo último. Y no termino ahí, y esto es lo último. Así que las disculpas del caso, es mi error. Pero ¿acaso no es cierto que a nuestros hijos, oye, esta es la última? Y le ponemos cara de serio. La última. No, ya, esta vez sí estoy diciendo la verdad. Oye, ¿ustedes creen que los niños son tontos? Si me está diciendo que ahorita estás diciéndome la verdad, entonces, ¿qué me estuviste diciendo antes? Es increíble cómo nosotros, hermanos, ni idea tenemos de lo que hacemos. Porque eso sí. Nos estamos equivocando. Necesitamos volvernos al Señor.
Y volvernos al Señor, sobre todo, repito, en cuanto a lo que debemos entender. Dios desea que nuestras vidas sean vidas de fe, esto es de obediencia a Él. Eso es lo que Dios desea. Lo siguiente, decía en el versículo número 10, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, hablando de Dios, pero para lo que nos es provechoso. Y mira lo que dice aquí al final de este mismo versículo número 10. Para que participemos de qué cosa. O sea, dos cosas que estamos viendo en cuanto a la disciplina del Señor para sus hijos. Número uno, para que aprendamos a vivir en Él. Esto es para que entendamos nuestra vida debe estar en Jesús. Nuestra vida debe ser Jesús. Esa es nuestra vida. Y número dos, con el propósito de que usted y yo participemos de qué cosa. Su santidad. Mientras nosotros más nos pegamos a Dios, más santificados vamos a ser. Por eso es que entienda esto, ¿sí? Cuán importante estos momentos son para nosotros como iglesia, al punto de que Jesús está intercediendo por nosotros para que nosotros podamos ciertamente entrar al trono de Dios, llenarnos de Dios y de su santidad. Pero nosotros pensamos, no, si hago esto, nada malo hago así. Claro que hacemos mucho mal. ¿Cuál es ese mal? Que no estamos escuchando a Jesús y no estamos viviendo conforme a la fe en Él. Eso es lo que está ocurriendo. Necesitamos, hermanos, entregarnos a Él. Claro que sí. Lo otro, y con esto ya voy a terminar. Dije la primera parte, sí, dije, la disciplina divina es una verdad rechazada, y sí lo es. No la rechacemos. No la rechacemos ni para nosotros mismos en nuestra relación con Dios, tampoco la rechacemos de plano en cuanto a nuestra forma de instruir a nuestros hijos. No le estoy diciendo pégueles. No, lo que estoy diciendo es llénese de Jesús. Eso es lo que estoy diciendo. Pero no nos estamos llenando de Jesús y simplemente estamos asumiendo que lo que hacemos está bien. Y posiblemente no esté bien y no va a estar bien si no es conforme a Jesús. A partir del versículo número 11, solo vamos a leer hasta el versículo, o estudiar hasta el versículo 30. ¿Sí? A partir del versículo número 11, ¿sí? Para que usted entienda que la disciplina divina es una verdad bendecida. Así como dije, es una verdad rechazada, entiéndase, es una verdad bendecida. ¿Sí? Mire lo que dice en el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. ¿Qué cosa es justicia? Lo que Dios desea. Lo que en Dios es correcto. Esa es justicia. Dios nunca nos ha hecho a nosotros creer en cosas equivocadas o falsas. Nosotros asumimos que si obedecemos a Dios, segurito todo va a salir como nosotros queremos. No, Dios nunca nos ha dicho eso. Nunca nos ha dicho eso. ¿Entiende eso? Sí. Pero lo que sí Dios nos ha dicho es que tú vas a ser más como Jesús. Mientras más nos rindamos, vas a ser más como Jesús. Y como Jesús, posiblemente hasta tengamos que sufrir. Y no está mal. No está mal si sufrimos con el propósito de que otros puedan llegar a los pies de Jesús. Por eso sufrió Jesús. Porque cuando Él venga, todo va a ser bacán. Todo va a estar bien. Versículo número 12, al final del versículo 11 dice, o a la mitad, pero después da fruto apacible, hablando de la disciplina, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se acuerda usted?
En el versículo número 1, al final, del capítulo 12, al final se nos habla de la carrera de la fe. Hey, necesitamos ejercitarnos nosotros en la fe. Porque si usted y yo no nos ejercitamos en la fe, no. Usted sabe que para que pueda usted tener un buen desarrollo en una disciplina deportiva, usted tiene que entrenar. De lo contrario, no. Yo soy una de las personas que soy débil en cuanto a lo que se refiere a resistencia. Soy muy, muy débil, ¿sí? Puedo entrenar y de pronto juego a fútbol y estoy cansado. ¿Pero por qué? Simplemente soy. El día de ayer me tocó hacer deporte y jugué un partido, ¿sí? Aguanté, estaba muy cansado al final. Y como ganamos, al jugar el siguiente partido. No les miento, veía mariposas. O sea, simplemente con estar parado y voltear la cabeza, ¿sí? Sí, porque mientras estaba así, bacán, pero después volteaba, porque la pelota pues corre, ¿no? Y con voltear la cabeza, mariposas. Y de pronto se presentó una gran luz. No, tampoco. Hermanos, también necesitamos ser ejercitados en la fe. ¿Cómo nos ejercitamos en la fe? Dios nos dice esto, escuchamos, obedecemos. Dios nos dice esto otro, escuchamos, obedecemos. Y si no obedecemos, Dios nos lo va a hacer. Hey, no estás bien. Y si aún así no queremos obedecer, Dios posiblemente sí nos disciplina. Pero nosotros como, no, pero Dios es amor. Y si Él ama, no nos va a disciplinar, no nos va. Y ya estamos nosotros más bien personificando a nuestro Dios. Dice en el versículo número 12 y 13 también, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas participadas. ¿Qué significa esto? Pónganse de pie, eso es lo que significa. Pónganse de pie, pero ustedes nada se puede. Estamos hablando del ejercicio, estamos hablando de ejercitarse. Está diciendo, hey, ejercítense, porque está utilizando los juegos, está utilizando el deporte simplemente para nosotros llevarlo hacia lo espiritual. Y nos está diciendo, así como la persona que no se ejercita no va a poder desarrollarse correctamente en una disciplina deportiva, así también usted y yo, si nosotros no nos ejercitamos en la fe, no vamos a poder desarrollarnos correctamente al punto de que nuestros músculos, nuestras piernas, es como que si se fuesen a... ¿Cómo se llama esta palabra? La tengo acá en la boca, en la punta de mi lengua. Ahí. Congelar. Atrofiar, si desean también. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a ocurrir. Pero nosotros pensamos que no. Como oro, como hago esto, otro, estamos bien y Dios nos dice, no. Yo deseo en verdad que estén bien. Yo deseo, hermanos, necesitamos despojarnos de este viejo hombre. Y no lo digo porque ya estoy a punto de cumplir 70 años, ¿sí? Estoy hablando de esta nuestra carne. Y vistámonos de él. Dice, por lo cual levantad las manos, esto es ejercítense, ¿sí? Las rodillas paralizadas y haced sendas derechas, esto es, encamínense en el Señor. ¿Se ha dado usted cuenta cuánto el Señor nos hace comprender que nuestras sendas no son derechas? Es más, yo pienso que por ser así chueco, yo soy más espiritual que usted. Porque usted como quizás tenga las piernas derechas, piensa que usted está bien, está bacán, ¿sí? En cambio yo tengo las piernas chuecas y sé que estoy mal. Que el Señor me tiene que enderezar. Así que una de las cosas que yo pienso ver cuando venga Jesús es mis piernas. ¿Sí? Pero vamos a usar túnicas, creo, así que no importa, ¿no?
Necesitamos ejercitarnos en la fe. ¿Qué significa ello? Escuchamos a Jesús, obedecemos. Y si nos damos cuenta que no obedecimos, Padre, perdónanos. Pero no sigamos en lo mismo. Haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que no nos lesionemos. Porque se ha dado cuenta usted que cuando no practicamos un deporte y de pronto hacemos deporte, ¿qué es lo que ocurre? Podemos lesionar. Uy, el cuerpo está que duele. Ay, ¿para qué me metí a hacer eso? Y todo ello. Y lo que el Señor nos dice, ejercítense. Ejercítense en la fe. Hermanos, ejercitémonos en la fe. Dejemos de hacernos caso a nosotros mismos. Escuchemos a Dios. Escuchemos a Dios para obedecerle y para que en Él nosotros vivamos y para que en Él también nosotros podamos participar de la santidad de Jesús. Usted y yo no vamos a participar de la santidad del Señor mientras nosotros estemos apartados de Él. ¿Qué me refiero? Mientras nosotros no estemos haciendo lo que Él quiere que hagamos. No se puede. No se puede. Nos ponemos todos de pie. En reverencia. Gracias, Padre, te damos por tu bondad. Perdónanos, Señor, de nuestras faltas y de pecados. Perdónanos por equivocarnos tanto. Es triste, porque no nos damos cuenta, Señor, que nosotros muchas veces nos endiosamos a nosotros mismos, endiosamos nuestros pensamientos, endiosamos nuestros pareceres y te rechazamos a ti. No que algún día hayamos dicho, desde hoy voy a rechazar a Dios. Pero eso es lo que hacemos con nuestra incredulidad. Perdónanos, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, mi Señor, porque en verdad es solo cuando nos entreguemos a ti del todo es que vamos a vivir conforme tú lo deseas y vamos a participar de tu santidad. Mientras tanto, estamos haciendo nuestros caminos más y más torcidos. Pero como quizás tenemos la aceptación de los demás, nos parece que estamos bien. Pero como dice tu palabra, ¿de qué sirve si ganamos todo el mundo? ¿De qué nos sirve? Y no estamos bien contigo. Perdónanos, Señor. En Jesucristo te pedimos estos favores. Amén. Puestos de pie, hermanos, buscamos el himno 106. Justo está al medio del corario y vamos a cantar solo los versos 1 y 2. El himno Me guía Él. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver
favor, no repita lo que voy a decir. ¿Sí? Hace unos días, para el chisme sí que bueno que son ustedes. Hace unos días, mi hija, le escuché decir algo que honestamente me bendijo. Mi hija dio a luz a una hermosa niña que, dicho de paso, se parece a mí. ¿Sí? Hace un mes más o menos. Y una de las cosas que dijo es que ella, desde un inicio, y ella y su esposo conversaron, y desde un inicio dijo, deseo que este parto sea natural, creo que se llama, ¿no? Sí, natural, sí. Y dijo por una razón, salvo que obviamente la cosa se hubiese puesto difícil o delicada, ¿no? Ella dijo algo que quería experimentar, sabía ella que no tenía que hacer, pero aunque sea quería experimentar por un poquito el dolor que Jesús experimentó por ella en la cruz. Porque recuerde que el dolor en el embarazo y el parto es resultado del pecado. Jesús murió por ello. Pero nosotros no queremos sufrir, ¿verdad? No, nosotros no queremos sufrir. No le estoy diciendo que haga, que no haga en su parto, simplemente estoy compartiendo lo que dijo mi hija. ¿Sí? Pero a nosotros no nos gusta sufrir. Ahora hay que tener cuidado también, ¿sí? Si usted está delicado, lo suyo es riesgoso, hey, siga las recomendaciones. Pero hermanos, entienda usted, el problema con nosotros es que no nos gusta sufrir. A pesar de que Dios, si hay algo para lo cual nos ha preparado, es casualmente para sufrir, para gloria y honra de su nombre. Y voy a leer aquí, y con esto voy a terminar. Ya esta es la tercera vez, ¿verdad? Entonces ya este es en serio. ¿Sí? Dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido por la causa de Jesús? Si sufrimos es por lo nuestro, ¿no? Por nuestras pobres decisiones, por lo general. Entreguémonos a Jesús. Quizás haya alguien en esta mañana que entiende, hoy es cierto, yo estoy que vivo mi propia agenda, cuando Dios me está diciendo, vive mi agenda, mi palabra. Y hoy te pido, Padre, perdona. Habrá alguien que quizás quiera decirle a Dios, Padre, perdóname por vivir a mi manera. Habrá alguien que quiera decirle eso a Dios. Habrá alguien que quiera decirle, Señor, ciertamente perdóname. Necesitamos, hermanos, entregarnos a Jesús. Claro que sí, este mundo necesita de Jesús y usted y yo no estamos atendiendo a la voz de Jesús y este mundo está que se va más y más al infierno y nosotros riéndonos con él. Algo está mal. Y Jesús nunca está mal. Lo que está mal somos nosotros que no estamos escuchándole a él. Nos dirigimos y despedimos en esta oración. Hermano Vicente, por favor, dirígenos y despídenos. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. ¿Sí? Recuerde, 6 de la tarde, tarde de familia.